Saludos mis amados amigos y hermanos, bendiciones. Bienvenidos una vez más a su programa, El Dr. Anderson Habla. Un programa que pretende ser una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me gustaría pedirte en esta hora que te suscribas a nuestro canal si estás con nosotros por primera vez o si has estado con nosotros en otras ocasiones. Lo que está pasando es que este es el medio que nosotros tenemos para ampliar y difundir el Evangelio de Jesucristo. Y mientras más personas se suscriben, entonces mayor probabilidad tenemos de que esto sea posible. Danos un me gusta, comparte nuestros videos, activa por favor la campanita de notificaciones para recibir nuestros mensajes tan pronto estén disponibles. Como ustedes sabrán, ya hemos tratado la carta a Éfeso, la carta a la iglesia de Esmirna y hoy estamos tratando la carta a la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia de 7 iglesias que había en Asia Menor en los días en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Esa iglesia de Pérgamo es una iglesia interesante estudiar las condiciones de esta iglesia. La palabra Pergamum, de donde viene el nombre Pérgamo, significa matrimonio. Y vemos justamente eso en la iglesia de Pérgamo. Esa iglesia estaba casada con Jesucristo, sin embargo, a pesar de su unión con Cristo, estaba tolerando el compromiso con algunos de sus miembros. Y eso hace que el estudio de esta iglesia sea interesante. Pérgamo era una ciudad de gran capacidad comercial, era un centro extremadamente comercial y tenía también su centro religioso. Ahí se encontraban todos los templos a todos los dioses Zeus y a todos los dioses que nosotros pudiéramos mencionar, estaban allí en Pérgamo. Era un lugar exclusivamente diabólico, idólatra, y tenía muchas cosas que no permitía que Pérgamo se mantuviera fiel a Dios. Vamos a leer las palabras de la carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo, que está en el capítulo 2 de Apocalipsis, los versículos del 12 al 17. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya dijimos que
La iglesia de Pérgamo es la iglesia casada con Cristo y coqueteaba también con el mundo. Esa iglesia estaba a unas 70 millas más o menos al norte de Esmirna. Es decir que comenzamos con la iglesia de Éfeso, luego fuimos a Esmirna y ahora estamos en Pérgamo. Pareciera que las cartas fueron dirigidas a las iglesias en razón también de su importancia, porque Éfeso era un lugar muy grande, un centro comercial, tenía mucha importancia. Luego le sigue Esmirna, que hoy se llama Esmir, que es también la tercera ciudad más importante de Turquía en estos días. Y ahora nosotros estamos con la iglesia de Pérgamo, la iglesia casada con Cristo, pero también coqueteando con el mundo. Estaban tolerando un compromiso en algunos de sus miembros. A pesar de que Jesús reconoce algunas cosas buenas que tenía la iglesia, sabía que algunos de sus miembros no estaban totalmente bien. ¿Quién es el destinatario? Bueno, el destinatario es el mismo en todas las iglesias, el ángel de la iglesia en Esmirna, al igual que todas las demás cartas. Esta carta está dirigida al ángel de la iglesia. El compromiso es el cáncer de la iglesia. Cuando tú tienes compromisos con otras personas fuera de Cristo, la iglesia entonces tiene un cáncer, que es lo que le está pasando a la iglesia de Pérgamo. El remitente, como siempre, es el mismo, pero en esta ocasión se identifica de acuerdo a la condición de la iglesia. Jesús dice aquí, y el título que usa es, el que tiene la espada aguda de dos filos. Cuando Jesús hace esa descripción, nos dice que es difícil ignorar esta carta. Está hablando el que tiene la espada aguda de dos filos. Y una espada se describe como procediendo de la boca de Cristo. Y la boca es un instrumento del habla, retrata esto con la palabra de Dios y también puede significar la justicia de Dios. Cristo es llamado la palabra de Dios y nosotros tenemos declaración en varias ocasiones en la Biblia donde Él nos dice que Él es la palabra. Entonces parece claro que la espada que sale de la boca de Cristo es una referencia a la palabra de Dios y es un símbolo de verdad, de poder penetrante y de autoridad y de severidad. Y el hecho de que Cristo juzga a los hombres sobre la base de la palabra también nos hace recapacitar y considerar que el hombre tiene la espada de dos filos. Por lo tanto, la espada es la palabra de Dios, separa a los creyentes del mundo y a los pecadores de Dios. Si nosotros podemos entender esto, vamos por buen camino. Pero hay una calidad aquí que nos habla el texto y nos dice que es la espada de dos filos. Dos filos. Y es peligroso los dos filos. Porque por un lado va a defender y por otro lado va a cortar. Pero ahora vamos a ver lo que elogia el Señor Jesucristo de esta iglesia. Cristo, el exaltado tres veces, también exalta tres cosas acerca de la iglesia de Pérgamo. Tres cosas. Él dice, Jesús sabe que esta iglesia vive en la ciudad natal de Satanás, donde está el trono de Satanás, en el espacio
donde Satanás está haciendo mayormente su estrago. Jesús reconoce que el trono de Satanás y su morada están justamente ahí en Pérgamo. Al entender eso, él también sabe la dificultad que hay para servir a Cristo, a menos que lo hagamos de una manera segura, contundente y con mucha decisión. En una situación como esta, no podemos jugar a la iglesita. Tenemos que ser sinceros y honestos, porque Satanás tiene su trono allí. Pérgamo era el centro de la idolatría, la adoración al emperador. Y es importante reconocer que la idolatría no solo está en la adoración a Satanás u otros dioses falsos. La adoración se puede reconocer de muchas otras maneras. Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Tus hijos, tu trabajo, tu carro, tu casa, tu vecindario, todo eso puede constituirse en un ídolo. Y nosotros debemos tener cuidado. Entonces, esta iglesia está en una estrecha o constante idolatría, una expresión del satanismo. Y la segunda área del conocimiento de Cristo se encuentra en el testimonio fiel de los creyentes en Pérgamo. Jesús dice que continuaban reteniendo su nombre. Retener aquí la palabra krateo significa agarrar por la fuerza, o en este uso figurativo, permanecer firme. Estos hombres permanecían firmes en Cristo, como ya yo les dije. De la única manera que tú podías sobrevivir la situación en Pérgamo era reteniendo firme a Cristo, y Cristo reconoce eso en ellos. Y entonces nosotros también podemos hacer lo mismo, reteniendo a Cristo de manera fiel, porque el hecho de que la iglesia de Pérgamo estuviera donde estaba el trono de Satanás, no quiere decir que Satanás no tenga su trono aquí en Nueva York. Nueva York es una ciudad muy perniciosa, que podemos decir con toda seguridad que Satanás está también entronado en este lugar, y tenemos que tener cuidado en ese sentido. La tercera área de conocimiento de Cristo es su resistencia bajo la persecución. Ellos se estaban resistiendo. Los creyentes en Pérgamo sufrían por Cristo, y como resultado, Antipas, uno de ellos, fue martirizado por Cristo. Así era la situación ahí en Pérgamo. Se parecía un poquito a lo que estaba sufriendo Esmirna, pero no tanto como aquí en la iglesia de Pérgamo. Sin embargo, algunos de ellos se mantuvieron fuertes con Cristo y vinieron contra Antipas, y él fue uno de los mártires de la iglesia de Pérgamo. Era un hombre piadoso, estuvo a la par con su nombre, se enfrentó al paganismo, y por eso Jesucristo lo llama mi testigo fiel. Él era un hombre que al morir, Antipas, de la muerte de mártir, era un efecto de su padecimiento, parecido a Cristo. Cristo murió por él, pero él también ahora termina dando su vida por Cristo, y Cristo lo llama el testigo fiel. Y debemos observar aquí el énfasis, mi testigo fiel. Puedes morirte, pero si tú eres mi testigo fiel, tendrás una parte con Cristo en los cielos. Ahora, hay una exhortación que Dios le hace a la iglesia. Le dice, sin embargo, nosotros vemos a Jesucristo. El tono de la alabanza para la iglesia desapareció rápidamente a medida que Jesús hablaba del estado de la iglesia. Y Jesús comienza su reprimenda de la misma manera que lo hizo con Éfeso. La única diferencia aquí es que en lugar de decir tengo esto contra ti, Jesús dijo tengo algunas cosas
contra ti. No una, varias cosas. ¿Qué eran estas cosas? Esto era escalofriante, lo que Jesús tenía que decirle a la iglesia de Pérgamo. Jesús está diciendo que ellos estaban en idolatría, y además de la idolatría, estaban también en fornicación y en adulterio. Dos pecados graves. Y están hablando aquí de la enseñanza de Balaam. Nosotros conocemos la enseñanza de Balaam, que no tenemos tiempo de abordar esto aquí, pero sí la Biblia dice que él enseñó a los hijos de Dios a cometer pecado de fornicación. Y eso es lo que Jesús está reclamando a esta iglesia. Ustedes tienen allí a gente que están enseñando la idolatría, a comer sacrificado a los ídolos y a cometer aberraciones sexuales. Balaam era un profeta del Antiguo Testamento que conocía a Dios, pero fue llamado portavoz de Dios, pero a menudo hablaba también de parte del diablo. Cuando no pudo maldecir al pueblo de Dios, provocó al pueblo de Dios a entrar en fornicación con emborrachamiento, debo decir, con el alcohol para emborracharse y cometer aberraciones sexuales. Durante su tiempo en el desierto, ese profeta supuestamente de Dios provocó al pueblo de Dios a pecar. Cuando Balaam fue contratado por el rey de Moab a hacer estas cosas y le pagó para que maldijera el pueblo y no pudo maldecir el pueblo, lo llevó a ese terreno y se convirtió en uno de los falsos profetas de Dios. Y esas mujeres fueron atraídas y comenzaron a pecar contra Dios. Y dice la palabra aquí que también retienen la palabra. La palabra retener aquí es que corroboraban con la palabra de Dios y estaban asidos a la palabra. Un grupo estaba siendo amistosamente fieles a Cristo en la palabra cuando los otros no lo estaban siendo, y Jesús tiene que elogiarlo, encomiarlo por lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, al final de la carta, Jesús hace lo mismo que hace con los demás y le dice y comienza a encomiarlo por lo que ellos estaban haciendo. Y le dice de esta manera, escuchen bien, y le dice: si ustedes no se arrepienten, yo vendré por ustedes pronto y pelearé contra ustedes. Le dice las cosas buenas que estaban haciendo, pero también le dice lo que estaban haciendo mal. Y Jesús le dice, tienen que corregir lo que estaban haciendo mal, porque si no lo hacen, voy a venir y voy a pelear contra ustedes. Y yo creo que nosotros no queremos que Cristo venga a pelear contra nosotros. Cuando miramos la palabra de Dios y la manera en que Jesús ha peleado contra inclusive lo suyo, vemos a un Dios peligroso. Y es por eso que muchas personas han dicho y decimos siempre que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando nosotros no nos metemos en Cristo, no hacemos las cosas que Él nos manda hacer, Él puede venir de manera fuerte contra nosotros y Él llama a la iglesia a arrepentirse. 5 de las 7 iglesias son llamadas al arrepentimiento. Las únicas 2 iglesias que no son llamadas al arrepentimiento son Esmirna y Filadelfia. Y el arrepentimiento aquí es cambiar de mente, cambiar de parecer, cambiar de conducta. Y Jesús buscaba que ellos cambiaran su conducta. Y el desafío aquí es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesús apela de nuevo a cada individuo en la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estoy hablando con la iglesia, pero es individualmente que deben oír. Y aquellos que oyen serán recompensados.
Jesús cierra con dos bendiciones importantes nuevamente para el vencedor. Al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná defendía la fidelidad de Dios para proveer y sostener a su pueblo en el desierto. El maná era la manera de Dios demostrarle a su pueblo que Él era el proveedor y que lo sostenía. Y aquí Él le dice a esta iglesia, yo sigo siendo el proveedor y puedo proveer a ustedes del maná escondido. Y finalmente, Él dice, daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Repite la palabra daré varias veces, haciendo gran énfasis en la gracia salvadora de Jesucristo. Y es una piedrecita, es la palabra Petra, que significa piedra. Cuando Jesús conoció a Pedro le cambió el nombre, y a cada persona Jesús le ha cambiado el nombre, y esta vez cambiará también el nombre a todos aquellos que son vencedores. Y Él dice, y al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Una piedra es quizás la más difícil de interpretar de todos los simbolismos que aparecen en el libro, pero sí sabemos que todos tendremos una piedrecita con un nombre que solamente el que tiene la piedrecita conocerá ese nombre. Yo oro que todos nosotros hagamos vencedores y que recibamos de Jesucristo esa piedrecita blanca en aquel día cuando nos veamos con Él en las mansiones celestiales. Y la piedra es precisamente blanca, que dice mucho también acerca de la pureza y que nadie sabe lo que está escrito en el libro, sino el que tiene ese nombre. Es una piedra que se le dará a una gran multitud de hombres, porque muchos serán los que serán victoriosos y que se agarraron de Jesucristo en medio de la situación, de la tribulación y en medio de la prueba, seguirán fieles a Cristo y recibirán esa piedrecita blanca sobre quienes Jesús gobernará durante el reino milenario. Yo quiero estar en esa parte, en el reino milenial de Cristo y recibir de Él esa piedrecita como vencedor. Ojalá tú también quisieras hacerlo igualmente. Sobre toda cosa guardada, amados amigos y hermanos, guarde su corazón porque de él mana la vida.